Buenos días. Continuamos con la unidad 2, donde se ha estudiado en primer lugar los conceptos de probabilidad, y en la sesión de hoy vamos a estudiar su aplicación a los test de diagnóstico. Esta es una de las sesiones más importantes, por lo que intenta explicar el motivo de estudiar probabilidad en el grado de medicina. Este es el motivo por el cual estudiaremos probabilidad, para poder utilizar los test de diagnóstico. Bien, comenzamos y vamos a explicar dos conceptos fundamentales en los test de diagnóstico, que van a ser la sensibilidad y la especificidad, ¿vale? Bien. Los test habitualmente son usados en la siguiente situación: cuando tenemos un paciente y al que queremos, mediante este test de diagnóstico, ver si está enfermo o si no está enfermo. Esa es una de las situaciones habituales en las que la probabilidad nos va a ayudar a diagnosticar enfermedades, basada en información, en probabilidades condicionales. Entonces, ¿cómo se plantea o cuál sería la situación? La situación, habitualmente, nosotros tendríamos enfermos y, por contra, no enfermos, es decir, un conjunto de pacientes y un conjunto de gente que no está enferma. A esos dos conjuntos se les aplica ese test que pretende diagnosticar la enfermedad que corresponda, y ese test, imaginemos la prueba del SIDA. Hoy es el Día Internacional Mundial del SIDA. Por tanto, esa prueba del SIDA tú se la pasas a un individuo y los resultados son dos. Siempre van a ser positivo o negativo. ¿Qué significa positivo? Positivo quiere decir que el test te está indicando que posiblemente tenga la enfermedad. Y si es negativo, quiere decir que posiblemente no la tenga, ¿vale? ¿Cuál es la situación ideal que nos gustaría a los médicos con los test de diagnóstico? Pues que la situación ideal sería que todos los enfermos, la probabilidad fuese 1, es decir, que acertase con todos los enfermos, que acertase con todos los no enfermos. Es decir, si yo le paso el test a un enfermo, tiene que dar siempre positivo, ¿vale? Y si le paso el test a alguien que no está enfermo, debería dar siempre negativo, ¿vale? Entonces, aparecen dos errores que conoceréis. En el amigo House sale mucho, cuando hace una prueba, dice falso positivo. ¿Qué es un falso positivo? ¿O qué es un falso negativo? ¿Vale? Lo que en una situación ideal, aquí, si da positivo y no está enfermo, o está enfermo y da negativo. Estos que querríamos que fuesen cero, ¿estos quiénes son? Los de esta celda. ¿Estos quiénes son? ¿Los qué? Los falsos negativos. Falso negativo. Es un tipo al que el sistema le dice, el test de diagnóstico le dice, oiga, ha dado negativo,
Es muy conocido el caso de alguien que se realiza la prueba del SIDA, le da, en este caso, positivo, y el hombre dice, como me queda poco, va y dice, pues voy a gastarme toda mi fortuna porque me queda poco de vida. El tío sigue, se gasta la fortuna y ve que la enfermedad no progresa, ¿vale? ¿Ese qué es? ¿Un qué? Un falso positivo. Alguien que le dice, oiga, usted tiene la enfermedad y realmente no la tiene. Estas son las situaciones que nos vamos a encontrar. Que acertemos con los que realmente están enfermos, que acertemos realmente con los que no están enfermos, o que nos equivoquemos con los falsos positivos o con los falsos negativos. Dos situaciones, un test de cribado, un test de diagnóstico. El test de diagnóstico se usa para determinar la presencia o la ausencia de la enfermedad cuando los sujetos muestran signos o síntomas de una determinada enfermedad. Es decir, el test de diagnóstico es cuando ya hay evidencias de que puede estar enfermo. El screening test, un test cribado, una prueba de cribado, es cuando tienes un individuo que no tiene ningún síntoma y le haces esa prueba. Normalmente lo primero que se hace es una prueba de cribado para ver si están o no, y posteriormente se hace un test de diagnóstico. Diferentes test de diagnóstico, pruebas de cribado, porque al final casi todo es lo mismo, al final lo que sirve es para detectar, para diagnosticar, para ayudar al médico a tomar decisiones. Para esto es lo que sirve. Tenemos, por ejemplo, una prueba de glucosa en plasma en ayunas, es decir, para determinar si eres diabético o no eres diabético. Te hacen una prueba, es estar 12 horas en ayuna, te miden los niveles de glucosa y determinan si con esos niveles eres o no eres diabético, ¿vale? Otra que ya hemos visto, por ejemplo, es el antígeno prostático, es decir, para determinar cáncer de próstata. Como sabéis, es una proteína que hace la glándula prostática, y esa proteína, si tiene niveles altos, quiere decir que puedes tener un problema en la próstata. Lo, entre comillas, interesante es determinar a partir de qué valor tú empiezas a determinar que puedes tener un cáncer de próstata o que se está creciendo de una manera anormal la próstata. Esas son situaciones que vamos a ir analizando. Esto, por ejemplo, ¿en qué se basa el diagnóstico? Se basa en medir el nivel del antígeno en sangre. Se mide. Y si supera, aquí tenéis, algunos doctores recomiendan los siguientes niveles de antígeno específicos del próstata a estos puntos de corte. Por ejemplo, lo que está diciendo aquí, que a partir de 2,5, si tienes un nivel mayor de 2,5, tú lo que vas a decir que es positivo, ¿vale? Oiga, tiene un nivel más grande que el punto de corte, por tanto determino que tiene posibilidad de enfermedad. Que está por debajo de ese 2,5, resulta que lo que le vas a decir es que es negativo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa en la biología? Que muchos test lo que utilizan son variables continuas. Cuando se utiliza variables continuas, como pueden ser el diámetro en una reacción de la tuberculina, como veis, hay diferentes valores.
Y lo que hay que saber es en qué punto tengo más probabilidad de acertar y determinar que realmente está enfermo. Por eso los test van cambiando, porque se van encontrando nuevos componentes, nuevos parámetros bioquímicos que te ayudan a medir si estás, famoso test de embarazo, sabéis que hay falsos positivos, alguien que le da que sí, que después es que no, etcétera. Están midiendo diferentes parámetros bioquímicos y cuando salta por encima de un determinado valor o algunas veces por debajo de un determinado valor es cuando se asigna que eres positivo o que eres negativo. Hay veces que no es tan fácil diferenciar entre sanos y no sanos, están todos juntos. ¿Veis aquí? Aquí hay dos conjuntos claramente definidos, un conjunto y otro conjunto. Si tú cortas por aquí, pues te equivocarás pocas veces, porque supuestamente los enfermos estarán en un lado y los no enfermos estarán en otro. Pero si la situación es así, pues seguramente tendrás más posibilidades de equivocarte. Entonces, la validez es la capacidad del test para indicar, ¿es válido este test? Este test es válido es la capacidad para indicar qué individuos tienen la enfermedad y qué individuos no la tienen. ¿Vale? Tú puedes tener un test que no sirva, no es válido. Por tanto, un concepto será la validez. Y los dos conceptos más importantes son la sensibilidad y la especificidad. ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad del test es la capacidad del test para identificar correctamente aquellos que tienen la enfermedad. Es decir, lo voy a escribir: sensibilidad es la probabilidad de positivo condicionado a estar enfermo. Ayer vimos los conceptos de probabilidad condicionada. Entonces, es la capacidad de que el test identifique correctamente, ¿vale? Por tanto, esa probabilidad es la probabilidad de dar positivo cuando sabes que está enfermo. ¿Se entiende lo que es la sensibilidad? ¿Qué es la especificidad? La especificidad es la capacidad del test para identificar correctamente aquellos que no tienen la enfermedad. Por tanto, es la probabilidad de negativo cuando no estás enfermo. ¿Vale? ¿Qué son los falsos negativos? Que dice falso negativo, ¿qué es un falso negativo? Te dice que estás sano cuando estás enfermo, Por tanto, es la probabilidad, te dicen que estás sano, negativo, cuando estás enfermo. Esos son los falsos negativos, ¿vale? Esa probabilidad. ¿Y qué son los falsos? ¿Qué son los falsos positivos? Los falsos positivos es la probabilidad. Falsos positivos es, ¿qué es? Te dice que está enfermo cuando en realidad estás sano, ¿vale? Te dice que estás enfermo cuando en realidad estás sano. Por tanto, ¿qué
nos gustaría en una situación ideal? En una situación ideal, ¿qué nos gustaría? Que la sensibilidad fuese ¿qué? 1, ¿vale? Esto querríamos que fuese 1. La especificidad nos gustaría que fuese 1. Los falsos negativos nos gustaría que fuese 0. Y los falsos positivos nos gustaría que fuese 0. Siguiente pregunta. Si me tengo que equivocar, ¿qué es más importante para vosotros? ¿Que sea grande los falsos negativos o que sea grande los falsos positivos? ¿Qué es más grave? Es decir, es más grave que los... A ver, es más grave un falso negativo, porque el falso negativo lo has enviado a su casa diciéndole, ¿está usted bien? Y la enfermedad sigue danzando por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Falso positivo es alguien que empiezas a tratar, pero que el tipo no está enfermo. Primera reflexión, porque de ahí salen todos los capítulos de House. Pensar siempre que los test de diagnóstico tienen falsos positivos y falsos negativos. No puedes plantear un test de diagnóstico como esta situación ideal, que es sensibilidad 1, especificidad 1, falsos positivos 0, falsos negativos 0. Eso es una situación ideal. Siempre hay falsos positivos, siempre hay falsos negativos. ¿Qué pasa? Que los test cada vez son mejores y cada vez aciertan más, pero siempre pueden haber casos como falso positivo, como falso negativo, y es ahí muchas veces donde House hace su capítulo, que dice, hombre, y si dice que es enfermo pero realmente no lo está y estamos tratándole de lo que no toca, ¿vale? Eso se os tiene que quedar dentro de vuestra cabeza, de que esto es probabilidad y que como probabilidades que son, vamos a ir buscando esas probabilidades que tiendan a 1 y a 0 en los dos casos, tanto en los enfermos como en los no enfermos, ¿vale? Pero no es descabellado que alguna vez tengas un falso positivo inesperado o un falso negativo inesperado. Hay que estar siempre atento, no diciendo esto es perfecto, ¿vale? ¿Es negativo el que esté enfermo cuando...? Vamos a ver, falso negativo... No, especificidad, ¿qué es? Especificidad. Especificidad. La especificidad es la capacidad de decir que no estás enfermo, no estás, cuando realmente no lo estás. Es decir, decirle a un tío que está sano, usted está sano. Eso es la especificidad. La sensibilidad es capacidad de decir que estás enfermo cuando realmente estás enfermo. Es decir, sensible es con la enfermedad, específico es sin enfermedad. Esas son las dos partes. Muchas veces, entonces, ¿cuál es, entre comillas, para que entendáis la diferencia, lo que realmente esto de la sensibilidad y la especificidad tiene un truco, porque se hace, fíjate lo que dice aquí. Aquí dice que sabes que están enfermos. Sabes que están enfermos. Eso tampoco has añadido mucho conocimiento, ¿vale? Porque si ya sabes que está enfermo, esto es, la sensibilidad son pruebas en el laboratorio con gente que sabes que está enferma por otros medios y juegas con ellos. ¿Qué es lo que realmente tú quieres saber? Lo que tú quieres saber es la probabilidad de la sensibilidad dándole la vuelta, que son lo que llamaremos, y lo veremos más al final, lo que realmente tú quieres saber es la probabilidad de estar enfermo cuando da positivo. Esa es la probabilidad que tú quieres saber, ¿vale?
y la probabilidad de no estar enfermo cuando da negativo. Fijaros que esas probabilidades que acabo de poner en rojo, esto es lo que se llama valor predictivo positivo, esto es lo que se llama valor predictivo positivo y esto es lo que se llama valor predictivo negativo. Esto sí que es la capacidad de detectar de verdad, ¿vale? Porque la sensibilidad, como intentaremos ver ahora, la sensibilidad se realiza sobre pacientes que ya están diagnosticados, ¿eh? La gracia de lo que vamos a contar hoy es esto, que finalmente vas a tener un valor predictivo positivo y un valor predictivo negativo. ¿Qué es un valor predictivo positivo? Un valor predictivo positivo es: realizo la prueba del SIDA, da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que esté realmente enfermo? Eso es. Fijaros que las probabilidades se les da la vuelta. Una es una condicionada, positivo, sabiendo que está enfermo, pero la que realmente vamos a usar es la de enfermo, dado que... ¿Cuál es la probabilidad de que esté enfermo cuando el test ha dado positivo? ¿Qué es lo que va a pasar al final? Llega alguien, se hace una prueba del SIDA, da positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que realmente esté enfermo? ¿El 98%? Pues esa es tu probabilidad. Tú le vas a decir, mire usted, tiene un 98% de tener los anticuerpos del SIDA. Porque, como sabéis, el SIDA, lo primero que te detectan son los anticuerpos en sangre y después se desarrolla o no la enfermedad. Tú puedes ser portador y no desarrollar. Por tanto, tendrías un 98, 99, el valor predictivo, que es lo que vamos a enseñar. Vamos a enseñar a calcular los valores predictivos, ¿vale? Bien, normalmente lo que se usa es un test de oro, un test estándar oro. El test estándar oro, fijaros, es esta situación. ¿Cómo se hace el test? ¿Cómo se enseña? Se coge un conjunto de gente con la enfermedad. Estos son los enfermos. Tienes un conjunto de enfermos. Tienes un conjunto de no enfermos. Repito, estoy en un laboratorio. Hay gente que sé que está enferma y gente que no está enferma. No es la situación esa en la que voy a diagnosticar un paciente. Aquí ya sé lo que está pasando. Y lo que hago es, a esa gente, a esos dos conjuntos, fijaros, tengo A más T, gente con enfermedad, B más D, gente sin enfermedad. A este conjunto, a estos dos conjuntos, a este conjunto y a este conjunto, les aplico la prueba de cribado, el test de diagnóstico que esté realizando, ¿vale? Y estos A que hay aquí, ¿quiénes son? Los que son, a mí me gusta poner enfermo y no enfermo, porque se diferencia claramente lo que es la realidad, es decir, enfermo o no enfermo es una realidad que se conoce, positivo y negativo es una propuesta. Propongo que estás enfermo, propongo que no estás enfermo. Esos son los positivos y los negativos. Si lo ponemos con más y menos, al final parece que todo sea igual. No, tenemos por un lado los enfermos, por el otro lado los no enfermos, y les realizas la prueba a los enfermos. A son los falsos positivos, falsos. Los verdaderos positivos, es decir, gente enferma, le dices que está enferma. D son gente no enferma que le dices que no está enferma. ¿Y quiénes son? ¿Quién es B? Falsos positivos o falsos negativos.
falsos positivos, ¿vale? Y C, falsos negativos, ¿vale? Estos son, por tanto, aquí tenéis la sensibilidad. La sensibilidad habíamos dicho que era la probabilidad de positivo cuando estás enfermo. La capacidad de decir que estás enfermo cuando realmente estás enfermo. Esta definición de probabilidad condicionada, si recordáis, casos posibles, abajo sería probabilidad de enfermo y casos favorables sería la probabilidad de la intersección positivo y enfermo. Eso por definición. Si me voy a la tabla anterior, ¿cuántos enfermos tengo? Enfermos tengo A más C. Enfermos tengo A más C. Y positivos y enfermos A. ¿Vale? Positivos y enfermos A. Fijaros que la sensibilidad es el cociente entre ¿qué? Entre los positivos que están enfermos, ¿vale? Y todos los enfermos. La sensibilidad es ese cociente. ¿Qué hemos dicho que era la sensibilidad? La sensibilidad era capacidad de detectar que realmente está enfermo. Pues arriba está los que realmente detectas y abajo está todos los enfermos. Si los detectas todos, ¿eso qué vale? 1, ¿vale? Esa es la sensibilidad. La especificidad. Aquí se ha equivocado y esto es especificidad. La especificidad, ¿qué era? Capacidad de decir. Para nosotros era la probabilidad de negativo cuando no estás enfermo. La probabilidad de decir negativo cuando no estás enfermo. Y esto, por probabilidad condicionada, es la probabilidad de no enfermo, y en el numerador la de negativo intersecto no enfermo. Y eso, finalmente, son en el ¿cuántos no enfermos tengo? B más D. ¿Y cuántos realmente detecto? Son los D. Por tanto, la especificidad es de todos los que no están enfermos, ¿cuántos he detectado que no están enfermos? ¿Vale? Fijaros, para que veáis que la cosa no es tan simple, ¿vale? Sensibilidad y especificidad de diferentes técnicas de imagen en cáncer de mama, ¿vale? Tenéis primera técnica, ¿vale? Aquí se hace una mamografía. Se hace una mamografía convencional. Y con esa mamografía convencional, tú decides o no decides, ¿vale? Las sensibilidades, como veis ahí, van desde el 60%, que significa un valor de sensibilidad del 60%, que solo detecta el 60% de los enfermos, ¿vale? Llega hasta algún momento al 96. Una sensibilidad del 96, efectivamente, es detectar sobre los enfermos, ¿vale? Especificidades de 90 a 95, ¿vale? No, porque tienes, como la mamografía, el intervalo es posibilidades de diferentes mamografías. Es decir, para la misma siempre es un valor, pero como hay diferentes maneras de plantearlo, pues cada test
lo que va a tener son, y aquí se lucha por un punto, aquí se lucha porque tu sensibilidad y tu especificidad se acerquen ¿a qué? A 1, que es lo que tú quieres, no fallar, ¿vale? Mamografía digital, ¿veis? La mamografía digital tiene sensibilidades del 70% más o menos, 69,7 y 91,8. Resonancia magnética, mira. ¿Eso qué significa? Esa resonancia magnética detecta a todos los enfermos, pero a cambio pues tiene una baja especificidad, ¿vale? Es decir, como no quiero fallar, lo que pasa es que muchos no enfermos los meto como enfermos, por eso tengo esa especificidad tan baja, ¿vale? Fijaros que cuando arreglas a uno se desarregla al otro, porque si quieres arreglar que la sensibilidad sea alta, pues dices, hombre, yo que no se me pase ninguno enfermo, ya, pero a cambio de una especificidad baja, ¿vale? Medicina nuclear, como veis, tenéis diferentes sensibilidades. Vamos a aplicar estos conceptos de sensibilidad y especificidad a una prueba de cribado. Supongamos que tenemos 1000 personas, 100 personas tienen una enfermedad, 100, y 90 no tienen la enfermedad, ¿vale? Por tanto, como me gusta a mí, aquí tenemos los enfermos, aquí tenemos los no enfermos, aquí tenemos los positivos y aquí tenemos los negativos. Lo primero que me dice es que tengo 100 que son enfermos. Después tengo 900 que son no enfermos, ¿vale? Y después tenéis un reparto 80, 100, 20, 800. Tenemos diferentes valores en esas celdas y lo que vamos a hacer es ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad, recordar que siempre trabaja ¿con quién? Con los enfermos, ¿vale? La sensibilidad era la probabilidad de que dé positivo cuando estás trabajando en enfermo. Si estás trabajando en enfermo, ¿quiénes son los casos? ¿Quiénes son los casos posibles? 100, ¿no? 100. Y arriba tendrías que poner la probabilidad de positivos y enfermos. ¿Quiénes son los positivos y enfermos? 80. Por tanto, esta sensibilidad es 0,8. Esto no es verdad, ¿eh? A mí no me gusta escribir 80 partido por 100, no es igual al 80%. Es igual a 0,8. Otra cosa es que ese número 0,8, que es un tanto por uno, lo escribas como tanto por 100. Hay que ser rigor con el número. Y la especificidad, ¿qué era? La probabilidad de negativo cuando no estás enfermo. ¿Cuántos no enfermos tengo? 900. De esos 900, ¿cuántos he detectado que realmente son negativos? 800. Por tanto, tengo 0,89, sería mi especificidad. Tengo una sensibilidad del 80, una especificidad del 0,89, 89%. Ahora vamos a intentar ver otro ejemplito que es qué pasa con la sensibilidad y la especificidad cuando cambias el punto de corte, ¿vale? Hay veces que el punto de corte tú lo estableces más arriba, más abajo, y cuando lo estableces más arriba, más abajo, va cambiando
la sensibilidad y la especificidad. Vamos a ver, supongamos este ejemplito, tenemos 20 diabéticos, ¿vale? Y 20 no diabéticos. Los diabéticos tienen bolita morada, los no diabéticos bolita rayada, ¿vale? Tengo un conjunto aquí de enfermos y un conjunto de no enfermos. Se está midiendo el azúcar en sangre, azúcar en sangre. Aquí están los que tienen valores altos de azúcar y aquí están los que tienen valores bajos de azúcar, puestos así, ¿vale? Cuanto más alto, más valor de azúcar en sangre, cuanto más bajo, menos valor. Primer corte, pongo por aquí el corte. Este es mi corte. Lo que yo digo es que los que están por arriba, valores altos de azúcar en sangre, positivo. Valores bajos, negativo. ¿Cuántos tengo aquí en negativos? 3. Aquí hay 3. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por diferencia, aquí arriba están, aquí hay 17, aquí hay 3, aquí hay 6 y aquí hay 14. Primer ejemplo que se ve clarísimo, ¿vale? ¿Cuántos diabéticos tenía yo? Tenía 20 diabéticos, ¿vale? ¿Cuántos he clasificado como diabéticos? 17, ¿vale? He clasificado como diabéticos 17. ¿Puedo bajar el punto de corte más? Esta raya que tengo aquí, esta raya que estoy aquí, para clasificarlos a todos, ¿qué tendría que hacer? Bajar la raya hasta el final. Pero si las bajo hasta el final, ¿qué le pasa a los no diabéticos? Que son todos diagnosticados como diabéticos, lo que decíamos antes. Rebajo tanto para no fallar que, por contra, empiezo a clasificar gente que no toca, ¿vale? Ahora tengo una sensibilidad alta, que es el 85%, y tengo una especificidad como baja, ¿vale? Sigo. Otro ejemplito. El punto de corte lo he establecido más alto. Aquí están los positivos, valores altos de azúcar en sangre. Aquí están los negativos. Aquí arriba tengo 5 diabéticos que son clasificados como diabéticos. Tengo 15 y aquí tengo 2 y aquí tengo 18. Eso me quiere decir, fijaros, qué rápidamente que he conseguido que la sensibilidad se ha ido a un valor muy bajo, 25%, es poco sensible, pero es muy específico, más específico. Tengo una especificidad del 90%. Fijaros, con los mismos casos del laboratorio, con los mismos 20 diabéticos y con los mismos 20 no diabéticos, tengo 2 test de diagnósticos distintos. Dependiendo de donde ponga el corte, me salen un valor de sensibilidad o un valor de especificidad, ¿vale? Eso es a lo que se dedican los laboratorios, a buscar, en este caso, azúcar en sangre, otro parámetro, donde corto, conjunto de 2 parámetros, para que equivocarme menos. Como veis, aquí están todos muy mezclados y es muy difícil separar. En una población no hay línea de separación entre los dos grupos, y cuando no hay línea de separación, los están mezclados y es difícil hacerlo, ¿no? Incluso están así.
Esta es la situación normal, que no es la situación esa que os he enseñado al principio, donde imaginaros que tuvieran los diabéticos un valor muy alto y los normales un valor muy bajo. Cortas y todos los clasificas arriba y todos los clasificas abajo. Aquí esto no es tan fácil, ¿vale? De hecho, en la situación normal, porque esta sería una situación en el laboratorio donde tienes 20 pacientes que ya están diagnosticados por otros medios como diabéticos. Pero en una situación normal, que es a lo que nosotros queremos trabajar, es el paciente a ti te llega como bolita blanca y ahora le tienes que hacer un test y determinar si es o no es. Esa es la situación, ¿vale? Es decir, fijaros, dependiendo de donde pongas el corte, aquí identificas a 7, ¿vale? Aquí identificas a 7, aquí identificas a 31 de todos esos 40. Dependiendo de donde pongas la línea de corte, tendrás más sensibilidad. Es que esto es importante, lo de la sensibilidad y la especificidad, que no es un valor fijo, es un valor que depende de la prueba. Incluso en la misma prueba, depende del punto de corte, tienes un valor de sensibilidad y especificidad. Y esos valores, dice, ¿por qué te empeñas en explicar una y otra vez lo de la sensibilidad y la especificidad? Porque esos valores son los que me van a decir cómo va a ser el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, que es lo que yo realmente quiero saber. La sensibilidad y la especificidad vienen marcadas en el laboratorio, me lo dicen la que es, ¿vale? Por tanto, lo que hemos aprendido son que diferentes puntos de corte plantean diferentes sensibilidades y especificidades. Si cambias los puntos de corte, pues muchos sujetos son clasificados como que tienen la enfermedad. Tú no te quieres equivocar, bajas el punto de corte. Cuando bajas el punto de corte, estás aumentando en el otro lado, aciertas en los enfermos, pero fallas en el otro lado, ¿vale? Lo que hay que buscar, y eso es una cosa que veremos en la próxima sesión, es qué punto de corte equilibra la sensibilidad y la especificidad. Porque si lo pone muy arriba, arreglas muy bien un valor, pero si lo pone muy abajo, arreglas el otro. Por tanto, habrá que calibrar, buscar cuál es ese punto de corte que permite resolver esa situación. Y con esto